Hola amigos de Tinto Doble Podcast, un nuevo episodio y seguimos recorriendo la ciudad en sitios muy bacanos, muy interesantes para poder departir, compartir. Teníamos una línea de ir visitando cafés, pero ya hemos expandido nuestras visitas y como siempre tenemos invitados para conversar, para conocer gente en este ánimo de seguir charlando de la vida, sobre todo de la vida después de los 40. Y hoy estamos con Juan Carlos Díaz, a quien conozco hace ya muchos años. Él es periodista. Y Juan Carlos, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por la invitación. Un privilegio estar aquí en este podcast. He visto invitados muy especiales y es un orgullo para mí ser uno de esos invitados especiales. Muy amable. Pues qué chévere poder conversar con vos, Juan Carlos, y como yo te decía cuando te estaba invitando, este es un espacio para que conversemos, pero sobre todo para que conversemos de la vida después de los 40, que es como nuestro target, ¿cierto? Total. Eh, pero empecemos desde el comienzo. Vos sos periodista, llevas muchos años ejerciendo el periodismo. ¿Cómo nació esa idea del periodismo? ¿Te la encontraste o fuiste consciente que querías ser periodista? Fui consciente gracias a mi papá. Mi papá, cuando yo era muy pequeño, se fue para Estados Unidos. Estamos hablando de los años 70 y empezó a mandarme cartas, mensajes y me empecé a involucrar por ese lado. Y cuando regresó de Estados Unidos trajo un radio que tenía SW, esas frecuencias de onda corta, en esa época, que ya no existen. Entonces me puse a escuchar emisoras de radio La Voz de Alemania, Radio Martí, Radio Habana Cuba, Radio Vaticano. Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba de la voz de los Estados Unidos de América. Entonces de ahí empezó esa gomita de la radio, del periodismo, y empecé Radio Melodía hace mucho. ¿Pero siempre fue la radio, Juan? ¿Nunca te inquietó otro medio? No, he tenido la oportunidad de participar en otros medios, he trabajado en televisión, en prensa, en proyectos de internet como Terra.com cuando llegó acá. Entonces, pero en esta época, ya en los final de mi carrera, estoy ahorita trabajando hace 20 años en Caracol Radio y entonces la radio me ha traído muy buenos dividendos, muchas gratificaciones, muchos viajes, muchos reconocimientos, pero he hecho de todo. He hecho prensa, he hecho televisión y ahora estoy incursionando en el podcast. Sos paisa, pero llevas muchos años aquí en Cali. Claro, yo llegué en el 83. Yo llegué el 30 de diciembre de 1983. Yo fui marinero. Yo estaba en la base naval del COBE en San Andrés. La construimos. Yo construí, fui uno de los que construyó la base naval del COBE San Andrés en la Armada. Y el 30 de diciembre de 1983 llegué acá a Cali. Me bajé en la recta Cali-Palmira. Mi familia está viviendo en los Alcázares, en el norte. Y ahí llegué. Y ahí llegué y aquí estoy. ¿Y qué te acordás de esa época de Cali? ¿Cómo la veías? No, pues, esa época era muy diferente, era más tranquila, se pasaba rico, obviamente también se pasa más rico que antes, y había cambiado mucho, había mucha rumba, pues en esa época pues estaba el poder del narcotráfico acá apoderado de la ciudad, había mucha rumba, las ferias de Cali se gozaban de otra manera diferente, habían cabalgatas, entonces hay muchos recuerdos que obviamente son diferentes ahora en esta época. ¿Y estudiaste comunicación social Sí, con comunicación en mi valle? periodista en mi valle, soy egresado allá, Código 83, y pues aquí estamos. ¿Y cómo fue la experiencia universitaria en esa época? ¿Cómo se enseñaba comunicación y periodismo en esa época? No, estaba Jesús Martín Barbero, ese profesor que, mejor dicho, una eminencia, Para los comunicadores, Jesús Martín Barbero es una eminencia, es una eminencia en Sen, de verdad. y se conoció mucho, se aprendió mucho, se hacía mucha práctica, y la universidad era otro ambiente a comparación de ahora, era un ambiente, y pues allá se quedaba uno casi toda una semana con la misma ropa, es una locura, pero se aprendió, se gozó, y la enseñanza era muy buena, muy buena, muy buena. Hay más oportunidades ahora que en esa época. ¿En qué sentido? De prácticas, Ok. de tener experiencia, de ir a medios y toda vaina. Y yo recorrí medios, tocando puertas, me acuerdo tanto que quedaba Radio Super por el terminal. Ve, y contanos también de tu primera experiencia ya como periodista en el cubrimiento, cuando ya digamos, no sé si habías salido de la universidad ya o todavía eras estudiante, pero ya como trabajo como periodista. No, yo la primera experiencia la tuve en Pereira, en el periódico La Tarde. La Tarde de Pereira en esa época, es esa Gabriela Trujillo era el director, fue presidente. Y tengo anécdotas con él luego cuando fue presidente. Y yo llegué a Pereira a trabajar en el periódico La Tarde y me tocó que cubrir el municipio de Dos Quebradas, la parte de arriba yendo para Santa Rosa, para Manizales. Esa fue mi primera experiencia en periódico, muy gratificante. Mi esposa no se adecuó en Pereira, entonces regresé y me puse a trabajar en Radio Melodía. Radio Melodía. En Radio Melodía en esa época que quedaba por el terminal. Sí. Y ahí empecé ya en los medios. Y luego llegué a RCN y ahí fue donde un día que llegó el presidente César Gaviria Trujillo, yo les conté la historia. Entonces cada vez que llegaba a Cali César Gaviria, manden a Juan Carlos, porque claro, yo llegaba donde él y me veía, ¿qué hubo?
La vida se conocía, claro. Claro, al lado del guardaespaldas me dijo, Juan Carlos, entonces me daba entrevistas, chivas, era una cosa loca. Entonces cada vez que venía de Gaviria a Cali, Juan Carlos va por él. Y contanos de esa Cali, de esa época, cuando vos salías a cubrir, cuando vos la caminabas, ¿qué te acordás y cómo ha cambiado esa experiencia de cubrir Cali en esa época a cómo lo tienes que hacer ahora? Bueno, la experiencia, sí, el cambio ha sido mucho, porque en esa época se cubría más que todo orden público, se cubrían eventos verbal de prensa, y no se hacía investigación. La agenda era lo de la alcaldía, la gobernación, pero no se hacía la investigación, no se hacía un reportaje, no se hacía como, bueno, recuperar la memoria histórica. Y entonces uno lo fue aprendiendo con el tiempo, con las experiencias, con los años, pero ¿qué periodismo estamos haciendo? ¿Y cómo te iba con con los periodistas de esa época más experimentados? Ellos eran muy abiertos a enseñarte, aprendiste de ellos, ¿cómo era? Claro, mucha enseñanza. Yo le agradezco mucho a los directores, la mayoría están jubilados, pero le aprendí mucho, porque ellos tenían una manera de hacer periodismo diferente. Tenían muchas fuentes, ellos tenían otras fuentes de que sacaban mucha información que uno no las tenía, y uno no tenía esa facilidad de acercarse a los políticos, a los gremios, a las fuerzas militares. En cambio, ellos por tantos años de experiencia tenían esa facilidad de conseguir noticias que uno decía, ¿cómo la consiguieron? ¿Y cómo te va hoy ya como un periodista experimentado con las nuevas generaciones? Con las nuevas generaciones yo creo que les falta. Las redes sociales han experimentado un cambio radical en el periodismo. Entonces se han limitado a eso. Entonces no investigan, no hacen campos de trabajos de campo. Y yo creo que les falta eso. Yo creo que hay que dejar al lado el celular e irse a trabajar, utilizarlo para hacer el trabajo de campo, investigar, hacer memoria histórica. Y aquí en Colombia hay mucho todavía por hacer, mucho por hacer. En estos 20 años que llevo en Caracol Radio he logrado hacer muchos trabajos de recuperación de memoria histórica, y eso ha sido gratificante. Y esas nuevas generaciones lo están conociendo a través de eso, de cosas que han pasado en el Valle del Cauca, de cosas que han pasado en Cali, y que las nuevas generaciones no conocían, pero ahora con la situación de los celulares, de las nuevas tecnologías, lo han dejado a un lado. Entonces simplemente se dedican ahora a eso. Entonces ahora que contrata periodista tiene que tener experiencia en manejar las redes sociales, multimedia, y anteriormente simplemente era un periodista que tuviera experiencia y ya. Pues en el siguiente bloque vamos a ahondar en este trabajo de la memoria histórica, porque claramente con la experiencia de Juan Carlos hay mucha memoria de Cali y el periodismo en general, así que ya regresamos. Bueno, regresamos en este nuevo bloque Tinto Doble Podcast de Palo Mulata, un restaurante muy chévere que queremos que conozcan ustedes acá en el norte de la ciudad. Nuestro invitado Juan Carlos Díaz. Y nos terminabas de contar, Juan Carlos, este asunto de este encuentro para la nueva generación y las nuevas tecnologías. Contame para vos hoy en día qué ha significado las nuevas tecnologías, porque vos estás muy metido haciendo podcast con todo este asunto de las redes sociales. ¿Cómo has recibido vos esta tecnología para el periodismo? Bueno, ha sido muy importante porque ha ayudado mucho a hacer mucho más trabajo de investigación, y ha ayudado a hacer muchos más aspectos que no se tenían en cuenta a la hora de hacer las investigaciones. Ya se viaja y se hace trabajo no solamente para radio ni para prensa, sino que también para televisión. En el caso de Caracol Radio tenemos página web, tenemos que hacer videos, tenemos que hacer fotos, manejamos redes sociales. Entonces se amplió el espectro. Entonces ha ayudado mucho a hacer un trabajo mucho más completo, porque anteriormente era solamente escribir o solamente audio y no más. Ahora se complementa con las redes sociales. Entonces ha ayudado mucho como a ampliar el espectro, a que la comunidad conozca más sobre lo que se está haciendo, y eso ha sido muy bueno. Y tus podcasts justamente son un poco como caminar y conocer la ciudad, ¿cierto? A través de personajes. Claro, eso es lo bueno. Mira que he tenido la oportunidad de hacer unos talleres muy cortos en mi carrera. Me han invitado a universidades, a institutos, y yo siempre le digo a los jóvenes que no hay que ver sino saber mirar, no hay que oír sino saber escuchar. Y entonces caminar la ciudad es muy importante. Y un ejemplo que les coloco a todos, y hay periodistas que nos están escuchando, un ejercicio sencillo y práctico y fenomenal. Salgan, le den la vuelta a la manzana a su casa y encuentra cualquier cantidad de historias. Yo encuentro historias alrededor de mi casa o caminando a mi trabajo. Yo me voy de mi trabajo a mi casa a pie y me vengo a pie. Y uno hay que observar qué ve. Y ahí es donde uno encuentra historias fascinantes. Sobre el proceso que ha vivido este barrio Alberto Lleras Camargo hasta convertirse en un corredor turístico para celebrar la paz a través del turismo, dialogué con uno de sus líderes, Edison Patiño. Y en un bus, yo no tengo carro, ni moto, ni bicicleta, yo me voy en bus, y por ahí en la 10 encontré el señor que estaba sobando pies en la calle en un andén. ¡Wow! Las manos sanadoras. Y eso era así haciendo cola. Y me bajé y le dije, sí, yo atiendo 15 por día.
cobro 30.000 pesos para sobarle el pie y la mano, de pies a la cabeza, Para sanarlas. para sanarlas. Ha ido jugadores de fútbol que han evitado que lo operen, que iban para operación, no, yo voy donde las manos sanadoras. Entonces, estoy en cuenta historia y regresando a hacer la entrevista me encontré en una vitrina unos zapatos de bailadores con cuero de culebra, rojo, blanco y entré, pues, oh sorpresa, el que le hizo a Piper Pimienta, el que a Mulato, a Carlos Paz, a artistas, vino Machete, el afroamericano, a comprarle botas texanas de Estados Unidos, exporta a Estados Unidos zapatos, bailarines, historias que uno hay que caminarlas. Este sitio se ha conocido, es muy reconocido por el zapato de salsero, para bailadores, para bailarines. Como el bigotudo Barbas o Serpa, es conocido Francisco Javier Castañeda, un hombre que de sus 69 años de vida, 54 los ha dedicado a fabricar todo tipo de zapatos en un local ubicado en el barrio Obrero, centro de Cali, especialmente para bailadores de salsa. Entonces yo creo que hay que caminar la ciudad y a mí me encanta caminarla, a mí me encanta caminar y eso me ayudó a volverme caminante. Senderista, yo hago mucho senderismo, voy a hacer las Tres Cruces, para ahí me cuento historias, camino. Pero no haces senderismo por despechado, sino porque en realidad te gusta. Porque es que No, ahora, no, ¿no? no, El hasta senderismo ahora. es el despecho. Pero No, sí, mira que sí, he visto historias por ahí en las redes precisamente de que no, que me separé y no, lo que hace pesas y un cuerpazo y toda la vaina y no, pero no lo hago por deporte, lo hago por deporte y por conocer historias de gente que ponte unos 50 en el camino. 20 años de trabajo en Caracol Radio y sería difícil que responda esta pregunta, pero de los cubrimientos más difíciles que has tenido que hacer, Juan Carlos. Pues no uno solo, pero yo creo que el tema de los derechos humanos ha sido muy difícil y uno me hizo llorar mucho, que fue la masacre de Trujillo, Claro. que fue lo que creo que me ha impactado mucho y en conferencias que he tenido se me han salido las lágrimas porque al escuchar los audios de la gente es impresionante lo que pasó allá. Y eso nació de saber escuchar. Un día me invitaron a un desayuno del Centro de Memoria Histórica. El desayuno nada menos y nada más era allá en el Hotel Holiday, por allá por el Unicentro. Lejísimo, sí, sí, sí. 8 de la mañana. Y yo lo pensé 2 veces. Una rueda de prensa, 8 de la mañana por allá. Yo viviendo en Alcázar, en la época en Alcázar. Y me dio por ir. Y cuando empecé a escuchar a los investigadores, yo dije, hay que hacer algo. Puedo contar eso. Pero lo curioso fue que yo vi y le di en esa época a Leo Quintero, que era mi jefe, a quien le agradezco mucho porque le aprendí mucho, ya está jubilado, y un saludo muy especial para él. Le dije, ve, quiero ir a Trujillo. No, por ahí usted no se va. Eso es peligrosísimo, todavía eso está caliente. Listo. Yo en esa época tenía una novia de la Universidad del Valle y los fines de semana que yo descansaba, le dije, vámonos para allá. Y nos íbamos para allá. Y empecé a conocer la gente, empecé a hacerme amigo de esa gente. Y ahí nació esas historias. Y ahí conocí a un señor que al verme cada 15 días allá me dice, yo quiero hablar. ¿Y este quién es? Yo nunca he hablado. Yo era el que conducía las ambulancias en esa época. Y me paraban en la mitad del camino, la guerrilla, y sacaban los heridos, los mataban y siga con ellos por el hospital. Yo nunca he contado esa historia. Y me dijo, me la va a contar, cuénteme. Pero para llegar a eso, para llegar a las víctimas hay que hacerse amigo, hay que victimizarlos, hay que entender el dolor. Y eso me marcó, y me ha marcado mucho esa historia, y todavía está la masacre está impune. Sí, claro. En esa época te estoy hablando 20 años de impunidad, te estoy hablando hace para unos 15 años. Y eso me impactó mucho. Y esa historia la hice y me gané 2 reconocimientos, uno nacional y otro que local. Pero digo que esa historia de derechos humanos impacta mucho y esa de masacre de Trujillo creo que ha sido la más fuerte. Nosotros tuvimos hace un par de semanas un episodio hablando de salud mental, Juan Carlos, en general, pero yo también, digamos, en este ejercicio periodístico hemos descubierto la importancia de salud mental de nosotros, por ejemplo, después de hacer cubrimientos como ese tipo. ¿Vos le has puesto cuidado a eso? No, mira que no. No le cuesta cuidado, pero sí me he enterado de muchas cosas que han pasado a periodistas sobre eso. Y yo creo que de pronto me ha afectado eso. Ese tratamiento de derechos humanos que ha sido muy fuerte en los últimos años. Desde que estoy en Caracol he dedicado todo el tiempo a derechos humanos y yo creo que eso lo afecta a uno inconscientemente y uno dice, no, yo creo que estoy bien, pero puede ser que en realidad esos temas lo afectan a uno porque no vivirlo, sino sentir lo que esa gente vivió y conocer esas historias uno dice, uff, pero eso es de película. Yo tuve la oportunidad en los 20 años que estuve en Caracol de ganarme 2 becas a Estados Unidos y una de ellas tuve la oportunidad de ir a Washington a conocer el Museo del Holocausto. Wow. Eso es impresionante, lo recomiendo. Impactante. Eso es impactante pasar. Hay un vagón donde metían la gente que iba a los hornos crematorios y vos pasas por ese vagón oscuro, vos en una ciudad. No, eso es una cosa loca y vos llegas acá y encontrás esas historias, dices, no, pues que
Uno no sabe si sopesar eso fue más allá del holocausto, fue esto, no se sabe, porque las historias que uno conoce son increíbles. Entonces yo creo que eso afecta mentalmente la labor que uno hace y pues no le he puesto cuidado, pero yo creo que ya es hora de ir donde el médico. Ahora le digo sí, te voy a preguntarle eso. Y nosotros hablamos con la experta y nos dijo, es muy importante. Y fíjate que hablando de las edades, después de los 40 es muy importante porque ahí se van acumulando experiencias de vida, experiencias de la carrera que uno haya escogido y empiezan a aparecer cualquier efecto de eso que uno no le haya puesto cuidado. Entonces es importante eso. Sí, yo creo que sí, los efectos se pueden pasar con los años y uno no se da cuenta, que puede haber sido ese descubrimiento, puede haber sido ese tratamiento, puede ser esas historias que uno escucha que le hayan afectado y que ahora le están afectando. Y yo soy una persona muy, a ver, ¿cómo se dice? Muy emocional. Yo veo a una persona llorando en la película y pongo a llorar. Entonces son cosas que uno dice, puede ser, Pues, puede ser. Juan Carlos, ya en un plano mucho más personal, quiero preguntarte sobre tu cuerpo y los tatuajes. Ya, los tatuajes tienen significado porque todos tienen que ver con la marina, con el mar. Sí, Si fuera pero digo, barco, pero mi pregunta es, digamos, uno va creciendo y la gente lo ve con tatuajes, así ya no es de tu edad, quítate eso, ¿no has sufrido como obvio, obvio, obvio. Me dice, mira, vos ya estás canoso, vos ya tienes esta edad, ¿qué te pasa con eso? Y no, pues eso lo tenía hace muchos años y pues obviamente yo no le paro bolas a la edad. Yo siempre he dicho que la edad es un número. Y yo tengo, pues, problemas he tenido con amigos, con colegas, con gente de la calle que me mira y uno va en el bus o uno va caminando o con la pareja y pues, los tatuajes, por la edad. Por la edad de este señor ya de edad, 61 años, ya faltan 2 meses para la jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Pero no, yo creo que eso, yo me siento bien, a mí no me interesa lo que opinen, yo les respeto su opinión, pero yo me siento bien y pues obviamente él por lo general una persona después de los 50 pues no debe tener tatuajes, se supone? se supone que no debe tatuajes, y yo tengo una cantidad de tatuajes pues impresionante, no me quito, no me, se agota, no, pero tengo muchos tatuajes, más de 20 tatuajes, entonces, pero sí, pero no le pongo cuidado a eso. Pero vos estás en paz con eso. No, total, yo estoy en paz con eso, a mí no me interesa lo que opinen, me siento muy bien, me siento súper bien con mis tatuajes, más quiero hacerme más tatuajes. Me decías que todos están relacionados con la máquina, contanos historias de alrededor de los tatuajes. Bueno, rápidamente le cuento, pues significó mucho estar en la Armada Nacional, en Cartagena y en San Andrés, porque me ayudó a ser muy disciplinado. Yo soy una persona muy disciplinado y a veces psicorrígido, entonces a mí me gusta atender la cama, la toalla, que esté bien organizadita, y eso lo aprendí en la Armada. Y entonces los tatuajes tienen que ver porque eso significa mucho para mí. El mar significa para mí, yo siempre he dicho que yo quiero morir al lado del mar, en una hamaca al lado de 2 palmas. ¿En alguna playa específica que ya tengas en mente? No, Cartagena. Cartagena para mí significa mucho. Entonces los tatuajes tienen un significado, el caballo de mar, el faro, el timón, la calavera, el ancla. En mis gafas, pues Sí. tiene que ver con Popeye el marino. Entonces ha significado mucho para mí lo que es el mar. Entonces quería tatuarme todo. Entonces todo prácticamente tiene que ver con el mar. Ahí están, los tatuajes después de los 40 son tatuajes y sirven y no hay que avergonzarse de ellos. Pues en el último bloque de este programa vamos a hacer nuestra famosa sección Tinto Express, que son preguntas rápidas para respuestas rápidas. Ya regresamos. Bueno, Juan Carlos, ahora sí vamos con esa sección que se llama Tinto Express, que son preguntas rápidas para respuestas rápidas. Bueno, cuénteme. Calle de la ciudad que te guste, por la que te guste caminar. La calle del pecado. Un lugar de Cali que ya no exista y que extrañas. La avenida es esta. Pues la rumba que había por allá. Ah, ok, por la rumba. La feria de Cali ya se veía muy sabroso. Una comida que te recuerde, por ejemplo, tu casa. Mi madre siempre me daba una galleta con jugo y el arroz con huevo y una tajada. Ese para mí es la comida preferida. A mí no me vengan con cuentos raros, no. Arroz con huevo y una tajada. Canción ochentera, noventera que aún te guste y que la escuches mucho. De Toto. Serie de televisión ochentera y noventera que te guste. La de Picapiedras y la de Tony Jerry en esa época me gustaba mucho. Los dibujos animados, los animes me gustan mucho. Lugar de Cali para tomar café y charlar. Palo Mulato.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por nuevamente sacarnos este rato para estar acá y hablar de todo un poco. No, a ti por la invitación y pues muchas gracias por estar acá. Privilegio ser uno de tus invitados especiales a este podcast. Peras. A ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados y conectadas con Tinto Doble Podcast. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran facilito como Tinto Doble Podcast y en el canal de YouTube también Tinto Doble Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.